Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 318 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación del talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Tracción. Papá, qué bueno equivocarse de vez en cuando en el título para que no crean que es una grabación de la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el error? No, que me trabé ahí diciendo Ah, transformación de tracción. talento. Sí, 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 sí. Ah, ya, ya. Sí, sí, Ujú. sí. No, que yo Bueno, siempre lo digo todo como tan recitado que sí, seguro piensa, no sé, a veces digo, ¿será que piensan que esto es un guión que está ya grabado, ya escrito, ya, o que este es un videíto de introducción que siempre es igual, pero no, 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 no siempre es igual. Y hoy fue la mejor prueba. claro, claro. Muy Sí. bien, muy bien. Tracción. Tracción, tracción. Entrémosle. Suena eh, muy interesante el tema. No sabía de qué se trataba, pero entonces quería pedirte que nos hicieras el vínculo del tema con el título. ok, vamos a ver, vamos a ver. Eh, yo he sido un lector cuidadoso de algunas partes de los periódicos. Concretamente, he sido un lector cuidadoso de la página de opinión de La Nación por años, ¿verdad? Y la he disfrutado mucho, he aprendido mucho, he tenido emociones relacionadas con quienes escriben ahí, generalmente emociones en el sentido de lo valioso que es para un régimen de opinión pública que la gente escriba lo que piensa y que lo escriba con ánimo de influir, ¿verdad? Y recuerdo que hace muchos años el doctor Rodolfo Saborío escribía unos artículos que a mí me parecían estupendos, creo que eran estupendos, ¿verdad? Eh, mm, me, me- Me gusta muchísimo leer sobre la confluencia administración pública, política, derecho, especialmente, no sé cómo se llamará esa parte del derecho, que es el derecho, bueno, no es siempre sobre derecho constitucional, pero sino más bien filosofía del derecho, tal vez y tal, ¿verdad? Y un día el doctor Saborío dejó de escribir y yo lo llamé y hablábamos y tal. Y me quedó a mí la sensación de que algo había que hacer con respecto al efecto que tuvieran las cosas que se comunicaban a la opinión pública, el efecto que tuvieran en la opinión pública. Porque eh, creo que no se escribe como se quema un juego pirotécnico. Uno no escribe para que salgan unas lucecitas y durante unos minutos se ilumine la noche, como ocurre con un juego pirotécnico, sino que me parece que las personas que escriben, escribimos, yo escribo un blog, eh, escribimos con el ánimo, con el ánimo de influir. Yo creo que escribimos desde la presunción de que lo que decimos es funcional, independientemente de si es verdadero. Creo que escribimos con la sensación de que es funcional, ¿verdad? Funcional quiere decir que hace bien a un sistema, a un organismo para el cual apuntamos nuestras baterías, ¿verdad? A mí me parece que muchas de las cosas que se escriben en las páginas de opinión tienen la finalidad de mejorar la vida pública, de mejorar la eficacia, de mejorar la perspectiva que tenemos sobre el gobierno, de manejar, de mejorar la actitud con la cual nos relacionamos y querríamos que todos nos relacionáramos con el Estado, con la comunidad, con la Constitución, con la política. Eso no siempre se logra y entonces la idea del artículo era
Bueno, la idea que me surgió a mí en esa conversación con el doctor Rodolfo Saborío fue la de que, qué interesante, mira, es como, metafóricamente, como ver un vehículo que está atorado en un barrial o barrizal, ¿m? Y que entonces el motor hace todo el esfuerzo, oyes el sonido de la aceleración, ves el humo que sale y sin embargo lo que el carro hace es cavar más profundo cada vez en las huellas que dejan sus llantas y quedarse en el mismo sitio. Eso de quedarse atorado en un barrial es una buena metáfora. Entonces a veces me parece que se escribe, escribimos y no logramos tener influencia. Pienso que se escribe para influir. Se escribe para influir. Sé que se escribe para hacer demagogia, pero me parece que ese es otro oficio. Cuando se escribe para influir, se escribe con argumentos, se esperan argumentos contrarios, se espera una réplica, se espera una confrontación, se esperan preguntas y tal, pero la experiencia de algunos que escribimos es que se escribe y, y no ocurre nada visible. Eh, en esto hay que tener cuidado, porque bien puede ser que las personas que lean a los que escriben en una página de opinión hagan su propia reflexión, procesen lo que ahí está y de una cierta manera modifiquen su posición, modifiquen el entendimiento que tienen sobre las cosas, etcétera. No sabemos, no sabemos. La, la, la ausencia La ausencia de comunicación no es una evidencia, la ausencia de respuesta, de reacción de los lectores no es una evidencia de que lo que se dijo ha sido inocuo, que no ha tenido ningún efecto. Pero bueno, ese es el tema eh, y la metáfora, la visión de a veces parece que se está haciendo un gran esfuerzo con el motor, pero el automóvil no se mueve porque no tiene tracción, por las razones que sea. Entonces, el tema es cómo darle tracción a las cosas que escribimos, a las cosas que comentamos, a las cosas que se dicen por ahí, para asegurar que el esfuerzo que se hace estuviera teniendo alguna respuesta en la opinión pública. Ese es el tema del artículo este que se llama tracción. Ok, entendido, me queda clarísimo. Sobre el título del artículo, inmediatamente lo explicaste, recordé una frase, no sé de dónde la aprendí, pero sí sé a dónde aprendí el concepto teórico de lo que voy a decir. Y, y lo estudié en el curso de física que era parte del componente de biociencias en la Universidad de Costa Rica para los que queríamos aspirar a algunas carreras que tenían que ver con ciencias de la salud. Porque la tracción, para poder salir del barrial, eh, requiere fricción. Entonces uno puede tener llantas lisas y estar en un charquillo súper ralo y quedarse pegado, o tener unas llantas gruesas y no quedarse pegado en ningún lado, porque la llanta gruesa tiene un taco de cierta Ujú, dimensión que siempre va a generar mucha fricción con la superficie y va a poder salir adelante, sobre todo si tiene tracción en las cuatro ruedas. Pero, pero entonces la tracción requiere fricción y en ese momento lo escribí y me puse a pensar, bueno, ¿cómo tiene que ver, qué tiene que ver esto
con la influencia de nuestras ideas que, que hacemos públicas. En el caso nuestro, 318 episodios de podcast. Hay muy pocos episodios en el mundo que tienen más de 200, ¿verdad? Obviamente nosotros no somos uno de los podcasts más virales que existen, pero nunca nos ha inquietado eso, ¿verdad? Más bien, llegó la inteligencia artificial y nos permitió procesar los contenidos de lo que hablamos acá y comunicarlo de otra manera en otros contextos y poder aumentar la influencia que tiene esta conversación, ¿verdad? No necesitamos 500.000 seguidores. Si tuviéramos 500.000 seguidores, no sé, la verdad, si este país sería mejor o peor, o si habría menos o más confrontación con el régimen actual si nosotros tuviéramos 500.000 seguidores, ¿verdad? No sé si este sería un país más armonioso o más conflictivo porque habría más gente que nos escuchara a nosotros. Decías al principio que uno lo que busca es influir. Yo por ahí anoté otras palabras, ¿verdad? Impactar. Yo creo que nosotros en particular, nosotros dos tenemos muy claro la vocación pedagógica de educar, ¿verdad? De formar, de dejar legado, de sembrar semilla, de que esta semilla germine en alguien. Siempre te he dicho, porque siempre se dice, sobre todo en tiempos de digitalización, que uno no sabe quién está escuchando. Ujú. Y por eso hay que ser siempre respetuoso y por eso hay que ser siempre propositivo y constructivo, porque puede ser que una de esas semillitas que uno lance caiga en suelo fértil y germine y crezca y dé frutos. Y en realidad yo creo que lo que nosotros hacemos es muy parecido a lo que hacen los articulistas que publican en los diarios. Pensemos en los articulistas que escribían hace 30 años, antes de que existiera la Internet, que escribían, en el mejor de los casos, una columna por semana, que la tenían que mandar al periódico con mucha dificultad, ¿verdad? Para poder comunicar alguna idea que se sintiera vigente en ese momento. Ellos, tanto como nosotros, lo que hacemos es pensar en voz alta y compartir nuestras ideas. Y bueno, tú usas de ejemplo a Rodolfo Saborío Valverde, que todo lo que dice es muy sensato, sobre todo desde su especialidad académica como un gran jurista que es y que yo lo reconozco y lo reconozco desde muchos años antes de conocerlo porque estudiábamos con su compendio de normas básicas de derecho público en la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Entonces tengo un gran respeto por la forma como él pensaba en voz alta. Eh, También veo gente pensando en voz alta que es un poquito preocupante, ¿verdad? Y lo más preocupante que veo hoy es gente divulgando en voz alta ideas que la inteligencia artificial le ayudó a que sonaran sensatas. Y ve, pues me preocupa, ¿verdad? Porque no tiene, es una persona o es un contenido que no tiene criterio de sostenibilidad ambiental, no tiene criterio de armonización social, no tiene criterio de state building, ¿verdad? No está construyendo un mejor estado, una mejor infraestructura, no tiene criterio de inclusión dentro de un equipo tan grande como el de una nación. Entonces, sin todos esos componentes están creando contenidos que se ven impecables, perfectamente bien escritos, sin errores y sin errores cognitivos. Además, uno lee las narrativas y uno dice, tiene sentido, ¿verdad? Esto de mandar a la democracia por el despeñadero y quedarnos con un solo líder supremo. La verdad es que tiene sentido, porque está muy bien escrito, pero está escrito con la ayuda de la inteligencia artificial, lo cual es totalmente aceptable, ¿verdad? Tú y yo lo hemos hecho, entonces no podemos prohibírselo a alguien ni censurarlo por hacerlo. Entonces hoy lo que estamos viendo es personas con capacidad de influencia que además tienen una herramienta en sus manos con las cuales pueden influenciar aún más lo que está sucediendo. Y me parece que la idea de consumir contenidos diversos
como era antes el periódico. Bueno, no sé si los periódicos tienen un sesgo muy marcado y por el consejo editorial solo publica cierta línea de pensamiento, pero hoy en día vivimos en un entorno de redes sociales donde nos llegan pensamientos de diferentes entornos y eso lo que nos da, a mi criterio, es que nos amplía la perspectiva de nuestro panorama. Y al ampliarse esa perspectiva, entonces entramos en una dinámica que hemos conversado en algún momento que se utiliza mucho en entornos interculturales donde hay mucha diversidad de creencias, ideologías, pensamientos, intereses y demás. Y es que las semejanzas nos unen y las diferencias nos enriquecen. Entonces, cuando yo leo un artículo que está alineado conmigo, yo digo, ah, mira, soy aliado de Rodolfo Saborío en esta tesis. Y cuando leo algo contrario, digamos, alguien que quiere la privatización del sistema eléctrico del ICE, yo digo, ah, mira, esa postura me enriquece y qué dicha que la sé porque ya entendí que ahí hay un problema que hay que atender y que hay que atenderlo en algún momento, de alguna manera, y hay que buscar esa manera. Tú y yo tenemos, tenemos discrepancias. Yo creo que siempre tenemos discrepancias. Al menos alguna discrepancia hay en nuestros diálogos. Pero tenemos una manera no negociada ni escrita de discrepar con diplomacia. Y entonces tú puedes dar tu opinión y yo doy la mía, y aunque sean opiniones divergentes, coexisten de manera muy armoniosa en esta grabación. Ese no es el entorno en el que estamos viviendo en redes sociales, ¿verdad? Em, si el grupo ideológico con el que simpatizas está en el poder, es muy difícil. Si el grupo ideológico con el que simpatizas está en el poder, te sientes empoderado para agarrar a pedradas al que opine diferente. Y creo que eso siempre ha sido así. Yo creo que eso ha sido así siempre, incluso antes de las computadoras y antes de la luz eléctrica. El que tiene el poder se siente empoderado para violentar al otro si discrepa. Ujú, 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 Eh, y de ahí, solo que hoy lo estamos viendo en un escenario donde ya no se puede ni siquiera externar nuestra opinión en público sobre unos temas que podrían resultar tan controversiales que afecten nuestra reputación, ¿verdad? Como que yo saliera en este momento a decir que es una charlatanería hablar de cambio climático y que eso no existe y que eso es un invento de los progresistas de izquierda. Eh, Supongo que si saliera a decir eso, alguna gente me aplaudiría hoy en día, pero ujú. la gente que me conoce pensaría que hay una agenda detrás que estoy persiguiendo o que alguien me hackeó mis redes sociales o que estoy recibiendo algún beneficio para afirmar lo que estoy afirmando. Pero a donde quiero llegar es a que lo que estamos viendo hoy en día a nivel global y a nivel doméstico, en el entorno político y en todo lo que se comenta en redes sociales, este presente que tenemos hoy, alguien se lo imaginó en el pasado. Y esa imaginación la convirtió en una visión y esa visión la compartió y ese compartir de esa visión lo fue divulgando de manera tal que fue persuadiendo masas críticas de personas que permitieron consolidar esa visión. Entonces lo que estamos viviendo hoy no es una distopia eh, ni es una falsedad, ni es un error de la historia, ni es un secuestro del Estado. Lo que estamos viviendo hoy es lo que alguien con influencia comunicó múltiples veces por múltiples medios hasta que logró consolidarlo en la realidad presente. Ojo, no estoy hablando solo de Costa Rica, Sí. pero también Ujú, estoy hablando de Costa Rica. sí, ujú. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso sobre comunicación?
A mí ese tema me ha perseguido por mucho tiempo. El tema de la comunicación, el tema de no ser entendido, el cómo hacer para ser entendido. Eh, Tengo una anécdota personal. Yo empecé a trabajar muy joven. Empecé a trabajar a los 18 años en una institución del Estado, en el Banco de Costa Rica. Y era estudiante de ciencias económicas, estudiante de economía. Y en el Banco de Costa Rica había, no sé, 300 colaboradores y tal vez 10 éramos estudiantes de ciencias económicas. Y entonces había entre las estructuras burocráticas superiores, que todos eran muy bien intencionados, muy conocedores del banco, muy leales con la banca nacionalizada, que en aquel tiempo era era algo así como una bandera, ¿verdad? Eh, Año 60. Y ellos tenían mucho poder, 12, 15 personas en el banco tenían muchísimo poder, muchos años de estar ahí, mucho conocimiento, edad, eran personas de 50 años y nosotros éramos muchachos de entre 20 y 25. Y entonces había que tener mucho cuidado a la hora de pronunciarse, de dar opiniones, de decir cosas. Había que tener un gran cuidado para no utilizar terminología técnica. Y entonces había que estar traduciendo continuamente los términos técnicos a términos llanos, porque de otra manera levantabas una barrera y no lograbas la comunicación adecuada. Me parece que esa es tal vez una de las primeras cosas que los que comunican con afán de influir deberían tener en cuenta, que es el cuidado con las barreras de la terminología técnica. A veces no es terminología, a veces son los giros, unos giros que no son corrientes, que no son comunes, crean una barrera entre el lector y el, y el que está emitiendo. Años, décadas después, me interesé mucho por el tema de la comunicación humana y estuve muy entusiasmado con Carl Rogers, de quien aprendí muchísimo sobre comunicación en sus libros, no lo conocí, pero de Carl Rogers ya no me acuerdo. Lo digo, lo digo no por arrogancia, pero no me acuerdo si la idea es de Carl Rogers o es mía. Creo que es mía. De que cuando comunicas un mensaje, lo que quieres no es que el otro te escuche o que te lea. Ni siquiera quieres que el otro entienda tu mensaje. Cuando comunicas un mensaje con el ánimo de influir, lo que quieres es que el otro ame el mensaje. Porque te puede escuchar, te puede entender, pero te puede cerrar la puerta. Y si lo que quieres es persuadir, de lo que estamos hablando es de querer que ame tu mensaje. Y eso, bueno, me hizo trabajar mucho, pensar mucho, escuchar mucho, observar mucho, intercambio de mensajes y tal y cual. Y para mí es totalmente entendible que un mensaje bien elaborado, bien claro, pueda ser rechazado. Pues, es rechazado porque el otro está en otra posición. Si tú vas con un mensaje de derecha a una persona que es de izquierdas, aún con un mensaje muy claro, muy bien elaborado, muy comprensible, no te lo recibe simplemente porque no ama el mensaje que le estás dando.
he pensado, especialmente pensado en estos tiempos en que veo a los MAGA norteamericanos en una actitud de cerrazón, eh, cerrazón ideológica, cerrazón ética, eh, favoreciendo y apoyando un gobierno como el gobierno actual de los Estados Unidos. Y me parece que hay dos cosas que pueden estar ocurriendo. Y luego, como dices tú, no estoy hablando solo de Estados Unidos. Esto podría también aplicarse a Costa Rica. Veo dos sentimientos que constituyen una barrera para la persuasión, una barrera para el entendimiento. Y son la indiferencia y la desesperanza. La indiferencia es, a mí me da igual, yo aquí estoy manejando mi pulpería o manejando mi consultorio o manejando mi cátedra, pero a mí no me vengan a perturbar con esas ideas porque yo estoy en lo que estoy. Eso es indiferencia, es el asunto público me interesa nada. Y entonces, si estás en una actitud de esas, de que no me interesan los asuntos públicos, pues estás ante una barrera, si lo que quieres es persuadir. Y lo otro es la desesperanza. Y la desesperanza, la esperanza es una palabra que hay que verla con cuidado. La esperanza no es simplemente yo creo que va a ocurrir esto, sino me ilusiona que pudiera ocurrir esto. Es una palabra muy cercana a la palabra profecía, que la palabra profecía también tiene una limitación eh, de significado. Alguien cree que profeta es el que dice cosas que van a ocurrir. Y profeta no es el que dice cosas que van a ocurrir. Profeta es el que dice cosas que sería tan bueno que ocurrieran que se dedica a difundir esas cosas que sería muy bueno que ocurrieran. El profeta, con lo que tropieza, el que está diciendo, hombre, deberíamos tener un país donde la democracia eh, eh, abriera espacios para que hubiera más opinión pública, donde la democracia contribuyera a la eficacia, donde la democracia tuviera por finalidad el bien común. Si estás diciendo esas cosas, que esas son profecías, profecías, cuando estás diciendo eso, y tropiezas con la desesperanza de la persona que dice, oh, no, eso ni pensar, eso aquí no puede ocurrir, ¿verdad? Estás tropezando con un obstáculo. Entonces, esas dos obstáculos, la indiferencia y la desesperanza, me parece a mí que hacen que lo que se comunica con afán de iniciar procesos de mejora, de iniciar procesos de reflexión, de iniciar procesos de mejoramiento, eh, esas dos barreras detienen lo que pudiéramos estar haciendo. Entonces, cuando estamos hablando de mensajes, cuando estamos hablando de comunicación eficaz, cuando estamos hablando de promover cambio con la comunicación, deberíamos tener en cuenta esos obstáculos de la indiferencia y la desesperanza. Me quiero devolver al principio de mi respuesta anterior, porque lo que no dije es que una recomendación reiterada que hay en esta era de redes sociales, o mejor dicho, en esta era de la economía de la atención, es que para captar la atención necesitamos generar fricción, porque si generamos fricción, tenemos tracción. Entonces, una manera de generar fricción y ponernos a usar un lenguaje soez o ponernos a decir
sandeces o barbaridades o mentiras sin ninguna responsabilidad, porque nadie nos va a venir a pedir cuentas, ¿verdad? Y tratar de codearnos entre la vorágine de creadores de contenidos que hay ahí afuera a partir de ser más altisonantes que ellos. Y bueno, obviamente que nosotros nunca vamos a diseñar una estrategia para generar fricción a través de nuestros contenidos. Mm, sí siento que hemos ido adquiriendo asertividad a lo largo de los años en este ejercicio de grabación de estos diálogos. Al principio éramos, yo me veo en retrospectiva como que éramos muy timoratos, como que teníamos mucho miedo de qué decíamos y ahora siento que tenemos, bueno, más asertividad, ¿verdad? Y quizás más valentía y también creo que estamos en un escenario muy diferente hoy de donde estábamos cuando empezamos o en los años subsiguientes. La comunicación de hoy en día, no sé si siempre ha tenido, pero la de hoy en día tiene un vínculo muy estrecho con la política, porque hoy en día puedes utilizar una herramienta de inteligencia artificial muy básica para revisarle el perfil digital a una persona o que alguien se venga aquí a escudriñar el contenido de nuestros diálogos para determinar si nosotros somos amigos o enemigos del régimen, ujú, ¿verdad? Pues obviamente no estamos, cuando hablo de régimen, lo digo en sentido técnico, pero no lo digo en sentido eh, 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 violento como es como eso, como hay otros regímenes, ¿verdad? Hay otros ujú, regímenes violentos donde a los disidentes los persiguen, los encarcelan, los torturan, los matan, los expulsan del país, les quitan el pasaporte, etcétera. Nosotros no estamos en ese tipo de régimen, pero perfectamente alguien podría venir a revisarnos los contenidos para ver si nosotros estamos a favor o en contra del régimen actual, ¿verdad? O de cualquier régimen futuro. Puede ser que alguien escuche esta conversación dentro de 6 años y diga, qué bárbaros, esto es lo que decían hace 6 años, de ahí definitivamente estarán en contra en contra del régimen del futuro, ¿verdad? Em, ujú, ujú, ¿Y a qué me refiero? Bueno, ahora hablaste de ideología. No, no hablaste de ideología, hablaste de izquierda y derecha. Y entonces yo anoté la palabra ideología, después dije, es que esa matriz de ideología ahora es un poquito más compleja, porque sigues teniendo los paradigmas de izquierda y derecha como digamos, asideros ideológicos del funcionamiento del Estado y del diseño de políticas y de las libertades y las responsabilidades de los ciudadanos. Y por otro lado tienes otro eje en la matriz donde está el matiz de grises a favor de la democracia y por debajo está el matiz de grises a favor de la autocracia, ¿verdad? Entonces ahora lo que tenemos es una matriz un poquito más compleja donde eres demócrata o autócrata de izquierda o de derecha o eh, eh, autócrata del sabor del helado del mes, porque a la autocracia lo que le interesa es tener poder, no le interesa influir, sembrar semillas, que germinen, ¿verdad? Esa hablada que utilizamos nosotros no existe, ¿verdad? Si tú te pones a pensar en los últimos 10 años, digamos, de los últimos 10 años, Donald Trump ha gobernado 5.5 de esos años. ¿Qué proyecto ha promovido él durante la presidencia que vaya a seguir generando ujú, frutos ujú, para la mayoría de la nación estadounidense dentro de 50 años? ujú, Ninguno. ujú, Entonces, lo que le interesa es la monedita del momento, ¿verdad? Que le pongas una monedita a la rocola para escuchar la canción del momento y cuando se acabe, que le eches otra monedita, literalmente, una monedita a, a las cuentas bancarias de su familia.
que ha crecido la riqueza de la familia Trump en 10 años, no sé, creo que 11 veces. Estoy usando un número que podría no ser exacto, pero se ha multiplicado muchísimas veces la riqueza de la familia Trump en los 10 años desde que él asumió el poder por primera vez. Y ya ni siquiera lo disimula, ¿verdad? Es tan evidente todo lo que está haciendo. Está iniciando guerras para enriquecerse a través de las apuestas en el mercado bursátil de Wall Street. De eso no se trata, ¿verdad? Eh, Jamás hubiera podido imaginarme hace 10 años que 10 años adelante en las Naciones Unidas, el principal tema de discusión iba a ser cómo lidiamos con Estados Unidos, Ujú. porque es impredecible, es inmanejable, no respeta reglas, no respeta el Estado de Derecho, no respeta la democracia, no respeta las fronteras, no respeta los acuerdos, no respetan absolutamente nada. No, no, no los Estados Unidos, la nación estadounidense, no me refiero al presidente de Estados Unidos y a su grupo con el que están gobernando el país más poderoso del mundo, ¿verdad? Eh, y entonces eso nos lleva. Ah, bueno, ve lo que dijiste, hablaste de los MAGA. Los MAGA era un concepto que hace 10 años no existía, porque hace 10 años que Donald Trump estaba en campaña electoral contra todos los pronósticos que iba a llegar a ser el candidato republicano para la elección del 2016. Él usaba una gorra con un eslogan muy atractivo, Make America Great Again. ¿Quién se puede oponer a eso? Hasta los que estaban en contra de él también tienen ganas de que Estados Unidos vuelva a ser grande, ¿verdad? Y fue un eslogan que no se lo inventó él, ni se lo inventó un filósofo, ni se lo inventó un ideólogo de él, se lo inventó un mercadólogo. Alguien que se inventó una frase para que más personas le echaran moneditas a la rocola. El otro día le expliqué a mi hija lo que era una rocola, así que creo que este no es el mejor ejemplo. Tal vez un teléfono público, pero bueno, tampoco. Em, y ahora el acrónimo de ese Make America Great Again se convirtió en el nombre con el que se etiqueta a un movimiento que justifica y simpatiza con todo lo que hace el gobierno estadounidense, a pesar de lo, es que ya se nos acabaron los adjetivos, ¿verdad? Para hablar del grado de indecencia con el que gobierna Estados Unidos y con el que se comporta a nivel mundial. Indecencia, creo que esa palabra nunca se nos va a agotar. Y eso me lleva al tema de la política en el sentido estrictamente humano, ¿verdad? El son politicón. Somos animales políticos. Entonces, en cualquier relación en la que tengamos dos personas, hay un componente político en esa relación. ¿Verdad? Y ese componente político puede implicar jerarquía, subordinación, empoderamiento, violencia, inclusión, una gran cantidad de variables. Todo lo que nosotros utilizamos para explicar la política, digamos, la política pública, la política como sistema democrático de alternancia en el poder lo podríamos interpretar en cualquier relación entre dos personas. Y ni hablar cuando son más personas, ¿verdad? En una familia hay un entorno político muy claro y hay diferentes maneras de tener poder y de llamar la atención y de que se haga lo que uno quiere y de persuadir a otros y de manipularlos con nuestras emociones. Y esa es la realidad, bueno, la realidad de siempre, pero hoy en día, donde llevamos en el bolsillo la fuente que nos persuade, ¿verdad? Porque nosotros no somos consumidores de la información que nos disuade, ¿verdad? Yo no estoy consumiendo información en este momento para dejar de creer en lo que creo. Estoy consumiendo información para seguir creyendo en lo que creo. Y eso aplica para nosotros dos y en lo que creemos
y aplica para los que discrepan profundamente de ti y de mí. Ellos también están consumiendo la información que reafirma aquello en lo que creen. Y bueno, ahí nos podemos ir en ese largo viaje de las narrativas, pero para no entrar en el tema de las narrativas, termino diciendo que desde el punto de vista de profecías, eh, no sé, me parece que los peores escenarios que nos imaginábamos en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial respecto a la crisis de la democracia por el ascenso del comunismo, es mucho peor hoy en día, ¿verdad? Aquellas profecías que se decían de que iban a caer como dominós en el sureste asiático, si ganaba el Vietcong en el norte de Vietnam, todo eso hoy en día es mucho peor porque además es mucho más sutil y no se necesita disparar una sola bala para que la gente cambie de opinión por la información que está consumiendo en su dispositivo de bolsillo, que opera con unos algoritmos que te conocen lo suficientemente bien y te mandan el mensaje en función a quién lo produce y a cuántos centavitos paga para que le llegue ese mensaje a ese votante específico en esa zona geográfica donde necesita que votes de una determinada manera. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Eh, ok, creo que por aquí estoy. Bueno, muy bien. Vamos a ver. eh, en esto de mensajes con tracción, yo creo que el periodismo, el periodismo tradicional tenía una norma. Eh, Se sabe que la primera página es mucho más visitada que el interior de un periódico, pero en la primera página no cabe toda la información que va en un periódico. Ni siquiera sabe el editor del periódico qué es lo que va a ir en primera página, porque puede cambiar. Si apareció una gran noticia, entonces la gran noticia a la hora del cierre ocupa más espacio en la primera página. Ese tema de cómo organizar la primera página, cómo organizar los titulares y tal, es una cosa fascinante de los periódicos. Em, Hubo una técnica interesante que se llamó en el periodismo tradicional, yo no sé si todavía se usa, me parece a mí que es tan sensata que se debe usar todavía, y es la organización piramidal de la noticia o del comentario. Al redactor le pides que te escriba teniendo en mente una pirámide, que lo primero que venga en su nota sea las cosas que podrían ir en la primera página o las cosas que no quisieras que al lector se le pasaran por falta de tiempo. Y entonces, para los que no leen noticias completas, lo que está al principio tiene que ser lo más importante. Y después viene lo menos importante y al final el relleno. Entonces, en esta estructura piramidal se le pedía al que escribía, primero, que quede clarísimo qué es lo que interesa, lo que no querríamos que dejara pasar el lector y después sigue lo demás. Los mensajes de las personas que escriben, a mí me tengan acción, tienen que ser escritos de esa manera. En la primera página, lo indispensable, perdón, en el primer párrafo debe estar lo indispensable y de ahí en adelante lo que vaya siendo menos importante. Ya esto lo decía un gran educador francés, filósofo, Jean Guiton, cuando decía que los buenos profesores seguían una costumbre y es que mencionaban las cosas importantes tres veces. Decían, primero se dice lo que se va a decir. ¿Sí? El profesor llega y dice, yo hoy quiero hablar de lo siguiente, la esencia de lo que quiero que se lleven para la casa es esta.
Entonces dice lo que va a decir. Luego lo dice y lo explica, amplía lo que dijo en ese aperitivo del principio. Y luego, en una tercera instancia, dice que se lo dijo. Viene al final y dice, y como dijimos al principio de esta sesión, lo importante es tal y cual cosa. O sea, que las cosas hay que decirlas 3 veces. Y claro, esto plantea problemas si lo que quieres es escribir un artículo de 500 palabras en el periódico, hacer eso cuesta mucho. Pero creo yo que los que escriben para tener tracción, los que escriben eh, para dejar huella, los que escriben para influir en la opinión pública, deberían tener presente esa regla de digo lo que voy a decir, luego lo digo y finalmente digo que lo dije, porque la repetición es constante. Hay otras reglas. Por ejemplo, que es Premio Nobel de Física del año 65. Richard Feynman dice que él cree que si uno no logra hacer las explicaciones para que las entienda un niño de 5 años, se está quedando corto. Entonces, debería haber un esfuerzo para decir cómo explicaría concepto, está hablando de física, ¿cómo le explicaría este concepto a un niño de 5 años? Ese esfuerzo de claridad, de condensación, de uso de la atención del que lee o del que escucha, me parece a mí que es bien importante para lograr un uso efectivo del tiempo, una comunicación eficaz, una comunicación que persuada. Aquí de manera casi eh, pintoresca, voy a mencionar que he estado leyendo y escuchando sobre argumentaciones que han surgido, muchas relacionadas con el así llamado proyecto de armonización del sistema eléctrico, más o menos se llama así, ese que se discute hoy martes en la tarde en la asamblea, ¿verdad? Y entonces, sobre este proyecto, he visto desde explicaciones muy largas, muy largas, que ha tomado a sus autores muchas horas elaborarlas, hasta explicaciones extremadamente simplificadas. Mencionar como extremadamente simplificada, que no quiere decir simplista, la convocatoria del Frente Amplio a la manifestación de hoy a las 2 de la tarde, presentarse a la asamblea y tal y cual. Y me hizo muchísima gracia porque eh, utilizaron una frase de un diputado del Frente Amplio relacionada con los gatitos y los jaguares y tal y cual. Entonces, tiene unas caricaturas de unos gatitos que están convocando a la manifestación de esta tarde, ¿verdad? Eh, y hablan de 2 o 3 cosas por las cuales la gente debería interesarse en manifestarse esta tarde. Eso de los gatitos surgió de Ariel Robles, un diputado del Frente Amplio, que se sudó la chaqueta en las últimas semanas de la asamblea pasada, que creo yo que con mucho patriotismo y con mucho éxito y tal. Lo de los gatitos es un cuento de él, ahora se convirtió en una caricatura y 2 o 3 argumentos que me parece que penetran, son muy persuasivos, a la vez que existen esas otras explicaciones de qué le falta, qué debería tener, qué tiene de bueno el proyecto de armonización eléctrica. Ambas cosas son importantes y no se puede, una no puede sustituir a la otra. No podemos intentar
persuadir a la población costarricense solo con gatitos, pero creo que tampoco podemos intentar persuadir a la población costarricense a leer eh, artículos, notas de muchísimas palabras, de muchísima complejidad, que por cierto es la ley de armonización eléctrica, como se llame, es un tema muy complicado, con complicaciones técnicas, muy difícil de entenderlo, y a mí me llama mucho la atención, y eso es esperanzador, que hace 3 o 4 días que el tema resucitó, porque se vio en la asamblea pasada, y resucitó hace poco porque ya tiene primer debate y se le podría dar segundo debate, y entonces se empezó a movilizar una gran cantidad de opinión pública y de formadores de opinión. Y en esto resalto, las redes sociales tienen un valor inmenso. Yo recordaba que cuando empezaron a funcionar las redes sociales, yo decía, mira, ahí viene un periódico que no cueste mucho hacerlo, que no tenga una gran inversión en equipo y tal y cual. Es una intervención en la red social, es un periódico, una comunicación eh, muy, muy barata, ¿verdad? Y entonces yo siempre pienso en el Noticioso Universal, que creo que fue el primer periódico que hubo en Costa Rica, que era lo imprimían ahí de una cierta manera y lo pegaban en las esquinas. Bueno, un Noticioso Universal es en lo que se ha convertido algunas redes sociales de gente que viene y, y te explica el proyecto, te dice su posición sobre el proyecto. Eso a mí me parece que desde el punto de vista de toma del pulso de la opinión pública es muy valioso. Yo siento que en 2 o 3 días el pulso de la opinión pública se han elevado las pulsaciones y tenemos una gran cantidad de información que se difundió en 2 o 3 días, lo cual me llena a mí muchísimo de satisfacción porque a veces me preocupa que la indiferencia y la desesperanza estén agotando el nervio, el músculo de los ciudadanos costarricenses, que tenemos que estar muy pendientes de lo que está ocurriendo en Costa Rica y en el mundo, porque es muy complicado, es, tiene consecuencias muy importantes, y sentir esa palpitación de los que opinan y de los que opinan sobre los que opinan, a mí me devuelve la confianza en el espíritu cívico de los costarricenses. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Nos nos vemos vemos entonces. a la próxima. Bueno, adiós. Hasta luego.